ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله للألباب جوهر ضياء العقل بالفقه الميسر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah les acompañen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man iqtafa atharahum wa istanna bihudahum ila yawm al-fasl al-azim. En el nombre de Allah, el misericordioso y el compasivo, alabado sea Allah, el Señor del universo. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, con sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro programa Las prácticas del Islam, un espacio donde aprendemos juntos los preceptos básicos de los actos de adoración, de al-ibadat fi al-Islam. Seguimos en el apartado de as-salah, comentando los preceptos básicos relacionados con ese gran pilar que debemos todos como musulmanes, tanto hombres como mujeres, tanto mayores como menores, de perfeccionar al máximo para cumplir correctamente con ese precepto, que es uno de los pilares que determina nuestra correcta adhesión a esta maravillosa religión. Ningún musulmán debe de ignorar y desconocer esos preceptos básicos. Estamos hablando de un nivel muy fundamental, muy básico, que debemos de asimilar todos y debemos de llevar a la práctica todos y debemos de definir todos, ¿no? Todo musulmán y musulmana deben de saber rezar correctamente y tener asimilado todos los preceptos, todos los conceptos, tanto de los pilares como de los actos obligatorios, como de los sunan, como de los actos que invalidan o los actos reprobables y detestables que vamos a tratar hoy, y también cómo compensar las deficiencias y los errores, etcétera, todos los detalles, las condiciones, cómo hay que prepararse para el salah, cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones, cuáles son los puntos que nos ayudan a hacerlo de la mejor manera. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, inshallah ta'ala, y este programa, inshallah, viene para ayudar a los hermanos hispanohablantes y a los nuevos musulmanes y a los hermanos que no han tenido la ocasión de estudiar estos aspectos, para facilitarles ese conocimiento básico, refugiándonos, inshallah ta'ala, en Allah subhanahu wa ta'ala y pidiéndole que nos dé la certeza y nos dé el acierto en ello. Hoy, inshallah ta'ala, hablaremos de lo que nos quedó pendiente de la semana pasada, de los actos que invalidan la oración, mubtilat as-salah, y los actos reprobables o detestables que hay que evitar, que son makruhat as-salah. Los actos que invalidan as-salah, mubtilat as-salah, los abolidores o los actos que invalidan, las cuestiones que si surgen o los actos que si cometemos durante la oración, esa oración es inválida totalmente. Primero, si se deja uno de los pilares o condiciones de salah, arkan o shurut as-salah, pudiendo haberlos hecho, pero omitiéndolos intencionadamente o por olvido. Da igual si lo hemos, dejado de hacer o omitido por olvido o es intencionado. Si dejamos un pilar y una condición, si rezamos sin la ablución, sin el wudu, nuestra salah es batila, es inválida. Si rezamos sin dirigirnos hacia la qibla, sabiendo o pudiendo hacerlo, no es válida esa salah. Si rezamos sin satr al-awra, sin tapar las partes íntimas y cumplir con la vestimenta adecuada de la oración, sea intencionadamente o sea por olvido, esa salah es bátila y debemos de volver a recuperarla. La segunda cuestión que invalida as-salah es si se anula la ablución durante su realización. Una de las condiciones es la ablución. Si mientras estamos haciendo la oración esa ablución se anula por los anuladores o por los actos que invalidan la ablución, at-tahara mubtilat at-tahara, no es válida esa oración. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith: "Inna Allah la yaqbalu salata man ahdatha hatta yatawadda." Allah subhanahu wa ta'ala no acepta la oración de aquella persona que está en un estado de impureza hasta que se purifique. Si se deja algún acto obligatorio intencionadamente, hemos diferenciado entre los pilares y los actos obligatorios. Lo mismo, si dejamos un acto obligatorio intencionadamente, es inválida salah, pero si es por olvido,
se puede compensar a través de sujud as-sahw, como estudiaremos inshallah ta'ala hoy en este programa. 4. Hablar intencionadamente durante el salah palabras o dichos que son ajenos a la oración. Sabemos que la oración tiene actos y dichos, pero esos actos y dichos forman parte, ¿no? Súplicas, recitación, dua, etc. Todo eso es válido en el salah, pero cuestiones ajenas, hablar de cosas ajenas al salah, eso es uno de los motivos que invalida automáticamente nuestra salah. 5. Hacer el taslim antes de terminar el salah. Si el salah es de 2 rak'at o de 4 rak'at, si hacemos el taslim antes de terminarla, esa salah es inválida porque hemos interrumpido o no hemos completado las unidades de rezo. 6. Añadir intencionadamente un acto de salah. Abandonar un acto obligatorio intencionadamente y añadir un acto en el salah intencionadamente. Nos debemos que limitar a los actos que hemos estudiado. No debemos de añadir más. Dirá una persona, bueno, me gustaría hacer más sujud porque es bueno. No, son 2 sajdas en cada rak'ah y si añades otra intencionadamente, esa salah es bátila. Reírse a carcajadas también es una falta de respeto y es un acto y una acción que interrumpe la validez de nuestra salah porque es totalmente ajena a la esencia y al espíritu de la oración, que es comunicarse con Allah subhanahu wa ta'ala, emocionarse ante Allah subhanahu wa ta'ala y estar presente ante la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, y es un acto de sumisión y un acto de adoración que no debe incluir, digamos, esa falta de respeto. Hacer muchos movimientos sin ninguna necesidad, moverse mucho hasta el nivel de, digamos, alterar la continuidad y alterar los movimientos y la continuidad de los movimientos de as-salah sin ninguna necesidad. Si me tengo que mover hacia adelante para sumarme a la fila de los orantes en el rezo común o el rezo en grupo, pues eso es permitido, pero moverse sin ninguna necesidad, eso también es motivo de distracción y es motivo de falta de respeto a la esencia de as-salah. También, y por último, comer y beber mientras se esté rezando. Todos esos actos invalidan automáticamente el rezo porque son totalmente ajenos a su esencia. Hemos dejado muy claro la grandeza y la importancia de la oración como acto de adoración. Es un grandísimo pilar, es uno de los más importantes y simboliza una comunicación y una conversación confidencial entre el siervo y Allah subhanahu wa ta'ala, y su Señor y su Creador. Entonces debe de contener y debe de incluir un respeto tremendo y una presencia tremenda ante Allah subhanahu wa ta'ala, y que es digno de ella porque estamos comunicándonos ante Allah subhanahu wa ta'ala, que es nuestro Señor y el Señor del universo. Debe de ser un acto de sumisión, un acto de adoración, un acto de culto totalmente libre de ese tipo de cuestiones que lo alejan de esa esencia o que lo interrumpen de alguna manera. No debemos de faltar a ningún pilar, ningún acto obligatorio intencionadamente, ni podemos faltar a una condición del salah, sea por olvido o intencionadamente. No podemos beber ni comer, no podemos hablar, cuestiones ajenas a la oración, no podemos movernos de manera excesiva hasta, digamos, faltar a la continuidad y interrumpir los movimientos, ni podemos hacer el taslim antes de terminar las unidades de rezo, ni es válido cuando se interrumpe la ablución. Esos son los actos que nos invalidan automáticamente la oración y debemos de recuperarla corrigiendo, digamos, esas faltas que hemos mencionado. También hay actos que son indeseables, actos detestables, actos reprobables, que son makruhat, que es muy aconsejable evitar porque digamos, menguan y disminuyen la recompensa de salah y nos hacen caer en la distracción y faltar a esa esencia del khushu' y del respeto en la oración. Vamos a ver los makruhat as-salah, acciones indeseables, detestables y reprobables. Makruhat durante as-salah son aquellos actos
que disminuyen la recompensa del salah y hacen que se reduzca la concentración y la devoción. Eso es muy importante. Estos actos son moverse hacia algún lado durante el salah sin ninguna necesidad, levantar también la vista, girarse, fijarse en, digamos, mirar hacia la derecha o hacia la izquierda y dejar de estar concentrado y faltar a esa devoción que debe acompañarnos siempre en nuestro acto de la oración. Segundo, es indeseable mover las manos, brazos, así como tocarse la cara sin necesidad, poner las manos sobre el costado, agarrarse los dedos, jugar con ellos. Todo eso es distracción que es ajena a la esencia de as-salat, de la concentración, del khushu' y la emoción. Y es detestable también que realicemos el salah mientras nuestro corazón está totalmente distraído con cuestiones mundanales o con alguna preocupación de trabajo o algún asunto personal, o tenemos ganas de evacuar o tenemos hambre, ¿no? Tenemos ganas de comer. Todos esos actos se pueden resumir, como hemos visto en esa imagen, en acciones que disminuyen la concentración y la devoción, y al mismo tiempo nos disminuyen incluso la recompensa en esa sala. Es falta de respeto estar totalmente distraído, jugando con las manos, rascándose la cara, jugando con el pelo, mirando la hora. Todas esas cuestiones son totalmente ajenas a la esencia de la concentración y del khushu'. Y siempre pongo el ejemplo de si estamos, y walillahi al-mathalul a'la, y el mejor ejemplo es para Allah subhanahu wa ta'ala, si estamos ante alguna personalidad de renombre, ¿no? Algún jefe de Estado, o incluso ante una persona, algún director de una empresa que vamos a pedir trabajo en una entrevista, todos intentamos comportarnos de la mejor manera, con todo respeto del mundo, y cuando se está dirigiendo a nosotros, o le estamos dirigiendo la palabra, o estamos escuchándole, pues estamos totalmente atentos, respetuosos, somos muy atentos a lo que está diciendo y evitamos cualquier movimiento, ¿no?, de distracción para demostrar el interés, ¿no? ¿Y qué vamos a decir cuando estamos comunicándonos con Allah subhanahu wa ta'ala? Esa es la esencia de la oración. Te estás comunicando con Allah, estás en una conversación íntima, confidencial, en una munajah con Allah subhanahu wa ta'ala, que es el Señor del universo y el Señor del mundo, y tú estás ahí en ese acto pidiéndole ayuda y pidiéndole perdón, pidiéndole misericordia, y te hace falta lo que te aporta esa oración, mientras Allah subhanahu wa ta'ala no le aporta nada tu obediencia ni tu adoración, tu ibadah. Entonces debemos de ser muy respetuosos, debemos de ser muy concentrados, debemos de intentar emocionarnos y entrar plenamente en esa conversación y esa comunicación confidencial con Allah subhanahu wa ta'ala, y evitar cualquier tipo de actos que nos puedan distraer, nos puedan alejar de esa concentración. No podemos rezar con la mente distraída, pensando en cuestiones mundanas, cuestiones personales, algún problema, tenemos ganas de comer, tenemos ganas de evacuar. Todo ese tipo de cosas debemos de hacerlo primero y luego acudir a la oración en un estado de concentración, en un estado de entrega total para Allah subhanahu wa ta'ala. Esos son los actos indeseables, makruhat, as-salah, y los actos anteriores son los actos que invalidan. Si caemos en los makruhat, no es que quiere decir que nuestra salah es inválida, pero sí que disminuye la concentración y disminuye la recompensa, al-ajr, de esa oración. Uno de los apartados muy importantes que vamos a estudiar a continuación es el apartado de sujud as-sahw. Hemos estudiado los pilares, al-arkan, los actos obligatorios, al-wajibat, las sunnah, los actos recomendables, los actos que invalidan, que son mutilat, y los actos indeseables, que son makruhat. Pero cualquier acto de adoración puede, digamos, contener algún error, alguna deficiencia, y nos puede surgir mientras lo estamos realizando alguna duda, alguna omisión, alguna adición, alguna falta, alguna deficiencia, alguna equivocación, akhta, ¿no? Y somos humanos, nos distraemos, podemos olvidar el número de las rakat que hemos realizado, podemos equivocarnos y faltar a un acto obligatorio, un pilar, por olvido y por duda, y podemos añadir sin darnos cuenta algún acto. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es un apartado muy importante que muchísimos hermanos lo tienen, digamos, no se interesan en él mucho y no lo tienen bien asimilado, que es el apartado de sujud as-sahw, prosternación por olvido. Consiste
en dos prosternaciones que hace el orante al musalli para reponer una equivocación o deficiencia por olvido en su rezo. Consiste en dos prosternaciones, sajdatain, que hace al musalli, el orante, para reponer, para tashih, para corregir, para compensar una equivocación jata o deficiencia naqs por olvido, nisyan, en su rezo, en la oración. Esas son las prosternaciones de el olvido. Sujud as-sahw. As-sahw en árabe es el olvido, la distracción, no darse cuenta de algo. Por olvido no te das cuenta si has hecho algo de más o de menos, no te das cuenta del número de las rakat que has hecho y alhamdulillah, el legislador al-Shari' nos ha prescrito o nos ha legislado dos prosternaciones, dos sajdatain, de modo de corrección, de compensa a las faltas que cometemos, que podemos cometer como seres humanos en nuestra oración. Pero es muy importante saber cuándo podemos hacer sujud as-sahw, cuándo no debemos de hacerlo y cuáles son los errores que no se compensan a través de sujud as-sahw. Hemos hablado de los pilares, hemos hablado de los actos obligatorios y de sunan. Es muy importante tenerlos siempre presentes porque un pilar es una cosa y implica, digamos, a la hora de faltar a ello o de equivocarse o de omitirlo, implica unas cuestiones y el acto obligatorio implica otras cuestiones y las sunan no afectan en absoluto. Y sujud as-sahw tiene relación directa entre estos apartados, entre el apartado de arkan as-salah, wajibat as-salah y sunan as-salah. ¿Cuáles son, digamos, los casos en los cuales debemos de hacer sujud as-sahw? ¿Cuándo se realiza sujud as-sahw? Eso es muy importante y debemos de estar atentos, inshallah ta'ala. Hemos intentado resumir este apartado en este capítulo, aunque teniendo en cuenta que hay mucha divergencia de opiniones entre las escuelas jurídicas, pero hemos optado por la opinión, digamos, de una escuela jurídica que es la escuela Hanbali, inshallah ta'ala, que lo resume de alguna manera muy fácil, muy cercana y muy resumida para no perderse, digamos, en los detalles de sunan, si son sunna muakkada o sunna qawliya o sunna fi'liya, si son dos sunan o si faltamos a dos o faltamos a tres, etc. Lo resumimos en pilares, wajibat y sunan. As sunan no entran en sujud as-sahw y tenéis que acudir al programa en el cual hemos definido esos tres conceptos, esos tres apartados, y el sujud as-sahw es relacionado con los apartados de al-arkan y al-wajibat con diferencia. Y cuando hemos hecho la pregunta, ¿cuándo se hace sujud as-sahw? En tres situaciones. En la situación de duda, ash-shak, en situación de an-naqs, la omisión, y en situación de adición, az-ziyada. La duda. ¿Qué es la duda? Es no saber cuál de dos cosas ha sucedido. Estamos realizando nuestra oración y llega un momento en que no sabemos, entramos en duda si hemos hecho as-sujud o no lo hemos hecho, si estamos en la primera raka o estamos en la segunda, si hemos dejado algo. Nos puede surgir esa duda en cualquier momento de nuestra oración porque sabemos que Satanás o Shaitán está ahí pendiente para distraernos, para no entrar en esa comunicación con Allah subhanahu wa ta'ala, para no beneficiarnos del recuerdo de Allah, para no beneficiarnos de la luz y la guía de la oración. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La oración ciertamente aleja de la obscenidad y aleja de las malas acciones y las malas obras, pero aquella sala que es completa y aquella sala que la lleva a cabo el orante con total concentración y emoción, pero cuando estás distraído pues no te beneficia de esa sala, y el cometido de el demonio, el cometido de Satanás es alejarnos, es susurrarnos. Por eso antes de empezar a recitar la Fatiha acudimos o recitamos o pronunciamos el ta'awud, nos refugiamos de Allah, de el Shaitán, el lapidado, de Satanás, el lapidado. Nasta'idhu billahi mina ash-shaytan ar-rajim, para que Allah subhanahu wa ta'ala nos refugie de su susurro y de su incitación. Por eso nos surgen dudas, podemos omitir actos y podemos añadir actos. Son tres motivos que, digamos, provocan o llevan a hacer la prosternación de as-sahw, sujud as-sahw: ash-shak, al-naqs y az-ziyada, la omisión y la adición. La duda, la omisión y la adición. La duda, hemos dicho, es no saber con certeza
cuál de las dos cosas han sucedido, si he rezado dos o una, si he faltado al sujud o no, qué es lo que hay que hacer. La duda entonces también se divide en dos, vamos a verla en esta imagen. La duda respecto a rezo se divide en dos partes. Primero, la duda surgida después de terminar el rezo. Esta duda no se toma en cuenta. Ejemplo, un hombre o una mujer duda después de rezar el fajr si rezó 2 o 3 rakat. Esta duda no se toma en cuenta excepto que haya alguna evidencia. Si tenemos la certeza o tenemos algún indicador que nos determina una de las dos opciones, una de las dos inclinaciones. Y la segunda duda, el segundo tipo, es la duda surgida durante la realización de rezo, es a la que nos interesa, a la que vamos a detallar. Entonces quedaros con esos dos conceptos. La duda puede surgir después de la oración, después de terminar la oración, o puede surgir durante. Aquella duda que surge después, hemos terminado de rezar al Dhuhr o al Asr y pasado una hora, pues nos surge la duda, oye, he rezado 2 o 3. Esa duda no cuenta porque ya se ha terminado el rezo y ya ha pasado bastante tiempo, salvo que haya alguna evidencia, salvo si tenemos algún indicador, alguna cuestión que nos hace inclinarnos por la opción de que hemos faltado algo. Ahí según si ha pasado poco tiempo recuperamos ese error y hacemos el sujud, si ha pasado muchísimo tiempo repetimos esa oración. Pero si es una duda que no tenemos, digamos, ninguna evidencia que nos hace inclinarnos por una opción u otra, no se toma en consideración. Pero la duda que surge mientras estamos realizando, estoy rezando al Dhuhr y llega el momento en que dudo si estoy en la tercera rak'a o en la segunda rak'a, o si estoy en la tercera o la cuarta, o si he hecho un sujud o no lo he hecho. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos a verlo en esta imagen. La duda surgida durante el rezo, esa duda puede ser de dos clases. A, que haya una inclinación por una de las opciones. En ese caso, se actúa según la posibilidad por la que se incline y se prosterna por el sahú después del taslim. Nos surge la duda, pero sí tenemos más inclinación por una de las dos opciones. Ahí ya optamos por esa inclinación y hacemos el sujud. Dudo si he rezado 2 o 3, pero me inclino hacia la opción de 3 rakat. Entonces sigo esa opción y realizo sujud as-sahw por ash-shak, por la duda. Pero en el caso B, que no se incline por ninguna de las dos posibilidades, en este caso se asume la probabilidad menor. Se prosigue con el rezo y después se prosterna por el sahw antes del taslim. Vamos a explicarlo inshallah ta'ala de manera más simple, ¿no? La primera opción, nos surge una duda durante nuestro rezo, el Dhuhr por ejemplo, no sabemos si, me surge la duda si he hecho 3 o 4, pero me inclino por 4, tengo más inclinación y más probable, con más certeza hacia esa opción, o tengo la certeza de que es la cuarta. Dudo, pero después de dudar me doy cuenta de que sí estoy en la cuarta. Pero por el simple hecho de que haya dudado, debo de hacer la prosternación del sujud y termino mi oración. Pero en el caso de que haya una duda y no sé a ciencia cierta cuál de las dos opciones es la más válida, entonces se asume la probabilidad menor. Ejemplo, dudo si estoy en la segunda rak'a o en la tercera rak'a en Salat al-Dhuhr, por ejemplo, y no sé a ciencia cierta si es efectivamente la tercera o la 2. Asumo la probabilidad menor, asumo que son 2 rak'at, termino las 2 que me quedan y luego hago el sujud antes de el taslim, inshallah ta'ala. Ya hablaremos al final del capítulo cuándo se debe hacer, antes o después, teniendo en cuenta inshallah ta'ala esas diferencias de opiniones. Entonces la duda es de dos tipos, que tenga evidencia de una inclinación, asumo esa inclinación y hago la prosternación, hago sujud as-sahw por el simple hecho de la duda. Si no tengo inclinación por las dos opciones, se asume la probabilidad menor y hago sujud as-sahw
para corregir esa deficiencia y esa equivocación y ese error en mi oración. Ese es el caso de la duda. El segundo caso o el segundo motivo que implica sujud as-sahw es la omisión, al-naqs. Vamos a ver los detalles de esa cuestión. O vamos a empezar por la adición, az-ziyada. Consiste en que el orante realice un acto de más en su rezo. Estamos rezando y me doy cuenta de que he añadido un sujud, o añadido una raka, o añadido un rukú. Entonces no debo de hacerlo intencionadamente, pero si por olvido ha pasado esa cuestión, entonces hay maneras de corregirlo a través de sujud as-sahw. Vamos a ver los detalles del tema de la adición. En el caso, la adición deriva en dos situaciones posibles. A. Recordar la adición az-ziyada mientras se realice. En este caso debe interrumpir esa adición y hace dos prosternaciones después del taslim. Nos damos cuenta en el momento que estamos añadiendo, que estamos incorporando un acto más en nuestra oración. En ese caso no seguimos con esa adición porque es incorrecta, interrumpimos esa adición, esa ziyada, y hacemos la prosternación de as-sahw, sujud as-sahw después del taslim para corregir el error. Recordar la adición después de haberla hecho, se completa el rezo y se hacen dos prosternaciones por sahw después del taslim. Si nos damos cuenta después de haberlo hecho, ahí no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer es corregir esa adición, ese error, esa equivocación a través de sujud as-sahw. Si nos damos cuenta, mientras lo estamos haciendo, interrumpimos, paramos esa adición y seguimos con nuestro rezo y lo compensamos con sujud as-sahw. Si nos damos cuenta después de añadir un acto o una raka íntegra, después de terminar hacemos sujud as-sahw para corregir esa deficiencia o ese error que nos ha surgido durante la oración. El tercer motivo es la omisión, es al-naqs, ¿no? Es dejar algo en la oración. Consiste en que el orante, al-musalli, omite, se olvida, deja de hacer algún pilar u obligación de rezo. Este apartado solamente atañe la obligación y el pilar, al-wajib y al-rukn. As-sunan, si se dejan, as-sunan en la oración, no afectan en absoluto la validez de nuestra oración, teniendo en cuenta las divergencias de algunas escuelas jurídicas, como puede ser la maliki o otras, cuando son más de una sunna y cuando es una sunna qaulía o sunna fi'lía, pero es son detalles que evitamos en este espacio, que es un espacio básico, y es una opinión totalmente válida de otras escuelas, que las sunan en su totalidad, cuando se falta a ellas, no afectan en absoluto la validez de nuestra oración. Solamente estamos hablando de los pilares y de los wajibat. En el caso de la omisión, estos son los detalles. Vamos a verlos en esta imagen. Omisión de un pilar. Cuando dejamos un rukn, ¿qué es lo que pasa? Hay dos situaciones. A, que el orante, al-musalli, lo recuerde después de llegar al mismo lugar de la siguiente rak'a. En este caso anulamos lo anterior y lo sustituimos con la rak'a que estamos realizando. Nos damos cuenta, nos acordamos, después de llegar al mismo lugar de la siguiente rak'a, anulamos lo anterior y lo sustituimos con la rak'a que estamos realizando. La situación B, que el orante lo recuerde antes de llegar al mismo lugar de la siguiente rak'a, retrocede al lugar del error y lo recupera. Vamos a explicarlo con detalles. Dos situaciones, ¿no? Estamos hablando de un pilar. Un pilar, por ejemplo, es un rukú'. Faltamos a un rukú' y seguimos con nuestra oración hasta llegar al rukú' de la siguiente rak'a. Y nos damos cuenta en ese momento que hemos faltado a rukú' en la rak'a anterior. ¿Qué hacemos en esa situación? Anulamos la anterior no se considera como rak'a, y esa rak'a que estamos llevando a cabo cuando nos hemos dado cuenta del error, esa es nuestra primera rak'a o segunda, según en qué número estamos. Y después hacemos sujud as-sahw para compensar ese error. Si hemos llegado al mismo lugar del pilar que hemos omitido de la siguiente rak'a, se anula la anterior y lo sustituimos con la actual.
¿no? Pero si nos damos cuenta, antes de llegar al mismo lugar de la siguiente rak'a, ejemplo, me he olvidado de hacer el ruku', pero estoy todavía en el sujud, todavía no he llegado al ruku' de la siguiente rak'a y me he dado cuenta de que he faltado al ruku' en esa rak'a. Retrocedo al lugar de ruku', hago ruku' y sigo con mi oración y al final compenso ese error a través de sujud as-sahw. Los pilares sí afectan en la oración, pero pueden invalidar toda la rak'a si faltamos a ello. Debemos de recuperarla. Si faltamos a un pilar en una rak'a, debemos de repetir esa rak'a. La diferencia es si hemos llegado a ese lugar en la siguiente rak'a o todavía no hemos llegado. Si hemos llegado a ese lugar, anulamos la anterior y contamos esa misma rak'a como nuestra primera o segunda o tercera, según en qué orden estamos. Pero si todavía no hemos llegado, retrocedemos, volvemos al lugar de nuestro error, recuperamos ese error, lo corregimos y al final hacemos sujud as-sahw, inshallah ta'ala. Eso es lo que respecta a los actos, los pilares, ¿no? Arkan as-salah. Los actos obligatorios son diferentes, vamos a verlos en esta imagen. La omisión de un acto obligatorio. Si nos damos cuenta antes de trasladarnos al acto siguiente, lo recuperamos sin más, porque no se considera un error. Íbamos a faltar a un ruku' y nos hemos dado cuenta justo antes de movernos y antes de, digamos, faltar a ese acto, lo recuperamos en ese momento, sin más, sin considerarlo como un error, porque ha sido, digamos, una deficiencia menor. B, si nos damos cuenta antes de llegar al siguiente acto, ya nos hemos trasladado, ya nos hemos movido, nos damos cuenta antes de llegar al siguiente acto, retrocedemos, lo recuperamos y luego hacemos sujud as-sahw. Situación C, si llegamos al siguiente acto, seguimos nuestro rezo y al final hacemos el sujud as-sahw, porque faltar a un acto obligatorio se compensa únicamente con sujud as-sahw. Si nos damos cuenta, en el mismo acto llega el momento de hacer tashahhud al-awsat, el tashahhud entre dos rak'at, y justo me iba a levantar, pero me he dado cuenta de que tenía que hacerlo. Vuelvo en el mismo sitio, retrocedo, lo hago sin más, porque me he dado cuenta justo antes de moverme incluso hacia el otro acto, antes de trasladarme hacia el siguiente acto. Si me doy cuenta una vez movido, ¿no? Pero antes de llegar a hacer el qiyam, retrocedo, hago el tashahhud y luego hago la prosternación por esa deficiencia que me ha surgido. Pero si me levanto y ya empiezo a recitar Surat al-Fatiha en la tercera rak'a, pero me doy cuenta de que he faltado al tashahhud al-awsat, cuidado, tashahhud al-akhir, el último tashahhud es pilar, pero el tashahhud al-awsat es wajib. Si he faltado a ese wajib, al final lo compenso con sujud as-sahw. Lo mismo con los dichos que son, por ejemplo, el tasbih en el sujud o el tasbih en el ruku', decir Sami'a Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd. Esas son wajibat. Tenéis que volver al capítulo de el wajibat, al arkan y al sunan para diferenciar entre los diferentes actos, porque depende de cada acto haremos una cosa u otra. En sujud as-sahw es muy importante tener presente los pilares de la oración, los wajibat, los actos obligatorios y los sunan. Los sunan, resumidamente, no afectan en absoluto. Si omitimos alguna sunna por olvido e incluso intencionadamente, no sería recomendable, digamos, faltar a una sunna intencionadamente, porque disminuimos, digamos, la recompensa y tenemos menos recompensa en nuestra oración y faltamos a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero la validez no es, digamos, menguada, no es afectada. Pero en el caso de los actos obligatorios, en los casos de los pilares, sí es importante. Esas son las situaciones que debemos de asimilar muy bien, porque es muy importante tener asimilado este apartado, el apartado de sujud as-sahw. Muchísimos hermanos se interesan por cuestiones secundarias o por cuestiones muy complejas para principiantes, incluso en el conocimiento y en la religión, y se olvidan de estos preceptos muy básicos que tienen relación con su oración. Muchos de nosotros cometemos errores en nuestra oración, pero ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera sabemos cómo corregirlos, y hablamos de bid'a y de sunna y de tal grupo y otro grupo, y que este está en el infierno y este está en el paraíso, pero cuando nos surge una duda, una omisión, una adición en nuestra oración,
ni siquiera sabemos hacer tarqi' as-salah, la corrección y la compensación de nuestra oración. Y eso es muy importante porque forma parte de la oración y estamos hablando, como insisto siempre, de un pilar, no estamos hablando de un acto recomendable o de un acto secundario. Cualquier persona que es musulmana debe de hacer la oración, y para hacer la oración debe de tener muy bien asimilado y muy bien definido los conceptos de las condiciones, los requisitos, los pilares, actos obligatorios, sunan, cómo compensar las faltas y las deficiencias a través de sujud as-sahwi, inshallah. Nos queda solamente una última cuestión, que es cuándo debemos de hacer sujud as-sahwi. En el momento en el que se realiza sujud as-sahwi. Tiene dos momentos y se puede realizar en cualquiera de los dos. Antes del salam, después del último tashahhud, y luego hacemos el salam. Después del salam se prosterna dos veces y luego hacemos el salam otra vez. Son dos lugares y dos momentos en los cuales podemos hacerlo perfectamente, teniendo en cuenta la divergencia de las escuelas. Hay escuelas jurídicas que cuando es naqs, cuando es omisión, es antes del taslim, qabli, sujud qabli, y cuando es ziyada, adición, es sujud ba'di. Y hay algunas que lo limitan a los casos que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando él lo hizo antes por un error, si es parecido ese error o es igual, se tiene que hacer antes. Y cuando lo hizo después y es parecido o es igual ese error, lo haces después. Y otras escuelas jurídicas, teniendo en cuenta, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo ha hecho una vez antes y otras después, es totalmente válido. Lo podemos hacer antes y lo podemos hacer después. La única diferencia en que si lo hacemos antes del taslim, después del tashahhud, hacemos la prosternación de sujud as-sahw y hacemos el taslim. Pero si es después, hacemos el tashahhud, hacemos el taslim, nos prosternamos y luego hacemos el taslim de nuevo para compensar esos errores, esas deficiencias, esas equivocaciones y esas adiciones o omisiones o dudas que nos pueden surgir como seres humanos en nuestra práctica y en nuestra oración. Espero que os haya sido de beneficio y nos veremos inshallah ta'ala en el siguiente capítulo. Fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.